Ayer vimos este resultado sobre los polinomios de Taylor, que te dice que si tienes una función cuyas primeras n derivadas existen, entonces con eso ya sabemos que se puede definir el polinomio de Taylor de grado n de la función f en a, y lo que nos dice el teorema es que el límite de f de x menos el polinomio de Taylor dividido entre x menos a la n siempre va a ser 0. Entonces aquí arriba tienes polinomio de grado n y abajo pues x menos a la misma n. Entonces en la clase de ayer comentamos un poco sobre cuál es la idea de este límite. Vamos a comentar algo más a partir de la definición del límite tal cual. Entonces voy a considerar dos funciones h y g tales que cumplan esta propiedad, que el límite del cociente es 0. Entonces si yo tomo epsilon mayor que 0, así para aplicar la definición de este límite, pues lo que sé es que existe delta mayor que 0, que cumple una implicación. Es esta de acá. Que para todo x, bueno, aquí faltó cambiarle, porque le había puesto f primero y ahora se llama h. Que para toda x en el dominio de esta función, del cociente, valor absoluto de x menos a mayor que 0 y menor que delta, implica que la función menos el límite, que en este caso es 0, tiene valor absoluto menor que epsilon. Entonces esto solamente es la definición del límite, tomando esta epsilon mayor que 0. Y esto lo podemos reescribir de otra forma. Esta desigualdad con valor absoluto, pues significa que a está en el intervalo a menos delta, más delta, pero como x menos a es distinto de 0, pues significa que x es distinto de a, ¿no? Es algo que seguramente han usado muchas veces en cálculo 1. Y la desigualdad del lado derecho, pues solamente pasé multiplicando la g. Entonces, lo que tengo aquí es que para números x cercanos a, que es el límite que me interesa, pues la función del numerador la puedo hacer menor que la del denominador, pero multiplicada por el número positivo epsilon que yo quiera. O sea, por ejemplo, si tú tomas epsilon igual a 1 entre 1.000.000, pues existe un intervalo donde valor absoluto de la función del numerador pues es más pequeño que valor absoluto de g de x sobre 1.000.000 o sobre la constante positiva que tú quieras. Entonces, aquí sí podemos decir que la función h pues tiene valor absoluto mucho más pequeño que la función g, al menos en algún intervalo alrededor de a. Ya si esto lo pongo en términos de las funciones que tenía aquí arriba del teorema, pues me dice que la distancia de f al polinomio de Taylor, yo siempre la puedo hacer menor que la cantidad positiva que quiera por esta función x menos a la n, recordando que conforme n crece, como vimos ayer así en las gráficas, pues este x menos a se aproxima mucho más a 0 cuando elevo a la n. Entonces digamos que esta n pues sí me da un cierto control de qué tan pequeño puedo hacer esta diferencia, al menos por ahora en un intervalo alrededor del número a. Entonces vamos a intentar demostrar otra cosa a partir de este teorema que ya tenemos. Y así como les decía que los polinomios de Taylor pues son una generalización de lo que hago para encontrar la recta tangente cuando la función es derivable, pues también van a ser bueno, también me sirven para demostrar una generalización del criterio de la segunda derivada. Entonces, el criterio de la segunda derivada me dice que
Si tengo una función y pues un punto crítico, es decir, un número tal que f' de a es igual a cero, en caso de que la segunda derivada exista, el signo de esta segunda derivada me va a decir si la función alcanza un mínimo o un máximo local en a. Entonces, en el primer punto, si la segunda derivada es positiva, ¿qué es lo que puedo concluir? ¿Existe un mínimo? ¿Tiene un mínimo? Vamos a poner aquí que la función f bueno, mejor f para no escribir tanto y nos alcance el renglón. Tiene un mínimo y es importante que este por lo pronto es local en A. Para el segundo punto, pues tendría un máximo local. Y si la segunda derivada es cero, ¿qué puedo decir? ¿Hay un punto de inflexión? Pero con, bueno, para empezar ahí no necesariamente. Sí, ahorita vemos eso, pero con respecto a máximos o mínimos, Que no hay ni máximo ni mínimo. pues no, o sea, más bien el criterio ahí no me dice nada de lo que pase con A. Muchas veces ahí, pues, se dice que el criterio falla, es decir, que pues no me da una conclusión. Bueno, vamos a poner que el criterio no da información sobre si A es mínimo o máximo. Y un ejemplo sencillo para ver esto del último punto, pues son otra vez las funciones de la forma x a la n. O sea, puedo considerar f de x igual a x cuarta. Y entonces tendría que la primera derivada evaluada en cero, pues me da cero. La segunda derivada también me da cero. Y bueno, hay más derivadas en este caso que te dan cero, pero para el criterio de la segunda derivada utilizaríamos estas dos. Entonces tienes que el cero sí es punto crítico. Cuando evalúas en la segunda derivada te queda cero. Y en este caso, pues el cero sí es un mínimo, de hecho es mínimo global. Y por ejemplo, si tomo menos x cuarta, bueno, vamos a ponerlo aquí abajo, pues ahora sería máximo. Entonces x0 es máximo nuevamente global y en particular es máximo local. Y sigue cumpliendo que la primera derivada es cero y la segunda también. Entonces, por eso es que pues aquí no puedo concluir cuando es cero, porque hay casos en los que el punto va a ser mínimo, otros donde va a ser máximo, y también puede ocurrir que no sea pues, ninguno de los dos, ¿no?
Ahí puedes tomar x al cubo. Entonces, en este caso, el 0 no es máximo ni mínimo, pero también se cumple que la primera y la segunda derivada te dan 0. Entonces, el criterio de la segunda derivada, pues es muy útil y muy sencillo de aplicar, que solamente tengo que evaluar la segunda derivada en el punto crítico y ya, pero tiene pues esta limitante de que si la segunda derivada es 0, pues ya no puedo decir nada más. Y bueno, de la otra cosa que comentaban de que es punto de inflexión, pues no necesariamente. O sea, por ejemplo, para x cúbica, este sí es punto de inflexión porque la concavidad está cambiando. Aquí es hacia abajo y después hacia arriba. Pero para x cuarta, aunque la segunda derivada es 0, esto no es punto de inflexión. La concavidad siempre se mantiene hacia arriba. Entonces, lo que vamos a hacer, pues, es enunciar y demostrar otro teorema que generaliza esto del criterio de la segunda derivada cuando pues existen más derivadas aparte de la de segundo orden. Entonces vamos a ver qué dice el teorema. Antes de eso, ¿alguna pregunta que tengan? No, bro. Bueno, este es el resultado que vamos a intentar demostrar. Entonces, ahora tienes una función como las de aquí. Por ejemplo, si tú continúas con las derivadas de x cuarta, o sea, para de una vez ir ilustrando esto, la tercera derivada también te daría 0 y es hasta la cuarta derivada donde ya no se anula cuando la evalúas en 0. Entonces, lo que te dice el teorema, pues es que tienes una función donde las derivadas hasta cierto orden valen 0, que en este caso es hasta la tercera, y ya la cuarta no se anula. Y basándonos en eso, están las siguientes conclusiones. Te dice que si n es par, pues se va a poder aplicar algo similar a lo del criterio de la segunda derivada. Es decir, si esta derivada que no se anula resulta positiva, pues f va a tener un mínimo local. Si es negativa, va a ser un máximo local. Y en caso de que la n sea impar, o sea, que la primera derivada que no se anule sea de orden impar, entonces, pues la f no va a tener máximo ni mínimo, es decir, se va a ver como lo que sucede aquí en x cúbica, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el caso de x cuarta, n es par, y como me dio un resultado positivo, pues justo lo que dice el teorema de que la f tiene un mínimo local en 0. Para el caso de x al cubo, la tercera derivada es la que ya no se anula. Y entonces, como es una derivada de orden impar, pues f no tiene máximo ni mínimo en este número 0, que es pues, lo que sucede aquí. Entonces, este teorema generaliza lo que dice el criterio de la segunda derivada. Vamos a intentar hacer la demostración. Pues voy a utilizar el teorema que probamos antes sobre los polinomios de Taylor. Entonces, ya tengo que f es derivable hasta el orden n en a,
Con eso puedo definir su polinomio de Taylor de grado n. Entonces, este polinomio de Taylor en A, pues por definición, espero que ya se hayan aprendido todo esto, pero si no, una vez más vamos a escribir, digamos, el desarrollo. Te quedaría todo esto hasta la enésima derivada evaluada en A sobre n factorial por x menos a a la e. Entonces, f de a no sé cuánto valga. Se lo vamos a dejar aquí. Pero las derivadas desde la primera hasta la de orden n-1 valen 0. Entonces, todos estos sumandos intermedios se van a anular. Y el único que va a quedar es el último, con el primero, que no sé cuánto valga f de a. Entonces, así es como va a estar representado el polinomio de Taylor. Y ahora, ¿qué me dice el teorema anterior? Pues vamos a poner aquí. Ese me hablaba de un límite cuando x tiende a de f de x menos el polinomio de Taylor dividido entre x menos a la n. Esto tiene que ser igual a 0. Y aquí pues vamos a sustituir lo del polinomio. Entonces tienes límite cuando x tiende a de f de x menos f de a menos todo este último término entre x menos a la n. Y bueno, aquí puedes hacer la división para separar los primeros dos términos y el último. Entonces tienes que el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a sobre x menos a la n. En la segunda parte pues ya se cancela esto y nada más te queda fn de a sobre n factorial. Entonces, esto es igual a 0, o como lo de aquí es una constante porque no depende de x, pues también lo podríamos poner así. Que el límite de esta función pues es la constante fn de a sobre n factorial. Entonces, hasta aquí no hemos separado en ningún caso. Vamos a comenzar pues viendo lo que sucede cuando n es par. Bueno, para empezar, pues tienes que fn de a ya es distinto de 0. Entonces, este término puede ser positivo o negativo. Y como el límite de esta función pues es este número positivo o negativo, yo digo que pues existe un número delta mayor que 0, tal que para todo x en
A menos delta, A más delta, con X distinto de A. F de X menos F de A, bueno, toda la función. Y el límite tienen el mismo signo. ¿Alguien me podría decir por qué se da esto? ¿Por qué cerca de A esta función debe tener el mismo signo que el límite? Dicen que porque son continuas. Y si no fueran continuas, no se da el... Bueno, en A, para empezar, pues esta función completa no está definida, ¿no? O sea, podría hablar de que f sí es continua en A porque es derivable, que este x menos a por ser polinomio, o sea, x menos a a la n también es continua pues, en todos los reales, pero el cociente pues no es una función continua en A porque no está definido. Entonces, si la función no es continua, ¿no puedo asegurar eso? Yo digo que sí. O sea, ahorita vamos a poner aquí, esto pasa en general, o sea, de lo que ustedes saben de cálculo 1 de los límites. Si tú tienes el límite cuando x, bueno, déjenme ponerlo con otro color. Si límite cuando x tiende a de f de x es igual a L, y por ejemplo L es mayor que 0, entonces, pues esto normalmente es un ejercicio sencillo que se deja en cálculo 1. Existe delta mayor que 0, tal que para todo x en dominio de f, si x menos a es menor que delta, en valor absoluto y mayor que 0, entonces f de x también va a resultar positivo, ¿no? Y lo mismo si le pones aquí signo negativo, bueno, vamos a ponerlo aquí con... Y nada más para recordar así las demostraciones que había que hacer en cálculo 1 con estas cosas. Por ejemplo, si aquí este límite es positivo, pues basta con que tú tomes epsilon como L sobre 2, o en general valor absoluto de L entre 2, y ya con eso estás asegurando que en algún intervalo alrededor del número A, pues la función cae aquí, y en particular, pues va a tener el mismo signo que la L. Y si L es negativo, pues pasa lo mismo. Entonces esto sucede con cualquier límite, sin importar si hay continuidad o no. O sea, de hecho, pues como aquí justo no estoy considerando el valor de x igual a A, pues no pasa nada
si f de a está en otro lado, ni siquiera está definido. Y bueno, de lo que preguntan en el chat, si esta función, el cociente completo, no está definido en A porque pues, te queda división entre cero. Entonces, regresando a nuestra prueba, este número ya sé que es distinto de cero por hipótesis. Y ahora, por lo del límite, sé que hay un intervalo alrededor de A donde la función que está aquí del cociente tiene el mismo signo que fn de A entre n factorial. Entonces, esto del signo es lo que voy a usar ya para ir separando mis casos. Entonces, vamos primero con lo de n par. Si n es par, pues entonces este x menos a la n va a resultar positivo siempre que x sea distinto de a. Entonces, aquí tengo el denominador positivo, quiere decir que el signo pues solamente depende de lo que suceda aquí en el numerador. Y lo mismo acá, como tienes n factorial que es positivo, pues aquí lo que podemos decir es que el signo de ambas fracciones solamente depende del numerador. Es decir, que f de x menos f de a y fn de a deben tener el mismo signo. En todo este intervalo. Bueno, como ya le quité la a, pues ya va a ser más bien una unión de intervalos, entonces vamos a dejarlo en este conjunto. Y ahora sí separamos, o sea, ya sé que si n es par, estos dos tienen el mismo signo. Y ahora, pues dependiendo del signo que tenga la enésima derivada, el primer caso que tenía que analizar es cuando sea positivo. Entonces, si fn de a es positivo, pues significa que este número también es positivo. Y si pasas pues, el f de a del lado derecho, pues te queda que f de x es mayor que f de a. Para cada x en este intervalo menos a. Pero pues esto justo ya es la definición de que a sea un punto mínimo local, porque es menor que f de x para toda x en un intervalo alrededor de a. Entonces f tiene un mínimo local en a.
Y pues si la segunda, perdón, si la enésima derivada es negativa, pues aquí te va a quedar que tiene un máximo. Esto vamos a copiarlo. Todo esto es para el caso en el que la n es par. Entonces aquí queda que f tiene un máximo local en A. Y nos falta ver qué pasa cuando n es impar, que ahí es donde tendríamos que concluir que no hay máximo ni mínimo. ¿Alguna duda que tengan hasta aquí? No, profe. No sé si ahora preguntan menos porque los temas son más sencillos o porque ya les da igual. Bueno, Bueno, sí preguntan que si tengo una puedo pregunta. regresar. Ajá, Iba a dime. decir que tenía una pregunta rápida de, bueno, mejor ahorita que baje. Así es que habían puesto que si podía regresar a los puntos del teorema. Sí, está bien. ¿Cuál es tu pregunta? Ahí faltó cambiarle a 2. ¿Que para qué hicimos esta resta de f de x menos f de a? De f de x menos f de a, o sea, esto o lo de arriba. Lo de arriba. Pues porque de ahí partimos para, o sea, justo lo que nos interesa es analizar el signo que tiene f de x menos f de a, porque ya cuando despejamos f de x o f de a, como quieras verlo, pues ya me da una desigualdad que compara el valor de la función en a con todos los de x en alrededor. Entonces, justo estas desigualdades son las que me dicen si se trata de un mínimo o de un máximo. Y entonces, como me interesa saber qué signo tiene esta diferencia, pues eso lo puedo sacar a partir del límite con lo que dijimos de que hay un intervalo alrededor de a donde toda la función completa tiene el mismo signo que este número. Entonces ya después veo cómo deshacerme del denominador, pero eso ya depende de que si n es par, pues esto automáticamente se vuelve positivo cuando es distinto de cero, y ya me puedo concentrar ahora sí nada más en lo de arriba. Pero tengo que partir de la fracción completa. De acuerdo. Muchas gracias. Entonces vamos a ver ahora qué pasa cuando n es impar. Ahí pues ya no voy a poder concluir que este x menos a la n siempre es positivo, pero si n es impar, pues lo que tendríamos es que x menos a la n va a ser mayor que cero si x es mayor que a, o sea, si lo del paréntesis ya era positivo, y x menos a la n, pues se va a quedar con signo negativo si x es menor que a. Entonces aquí lo que va a suceder es que si me fijo en la fracción nuevamente, este denominador de un lado de a, a la
izquierda va a resultar negativo y a la derecha va a resultar positivo, pero entonces lo que pasa aquí arriba en el numerador también tiene que cambiar de signo. Vamos a ver. Que por ejemplo, si Fn de A es positivo, pues entonces toda esta fracción va a tener que ser positiva porque tiene el mismo signo. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que para x mayor que a, como el denominador es positivo, pues el numerador también va a ser positivo. Y f de x menos f de a va a tener que ser negativo, o sea, del mismo signo que el denominador, si x es menor que a. Y esto con x en el mismo intervalo de siempre. Entonces, aquí, ¿qué está pasando? Pues que para los x mayores, te queda que f de x es mayor que f de a. Para los menores que a, se da la otra desigualdad. O sea, esto se vería, si aquí está el número a, algo así. Entonces, en este caso, pues no hay máximo ni mínimo. Y lo mismo pasaría en el otro caso. O sea, aquí no importa el signo que tenga la enésima derivada, vas a llegar a la misma conclusión de que no hay máximo ni mínimo. En el segundo caso, si la enésima derivada fuera negativa, nuevamente el cociente de aquí debe tener el mismo signo, fue lo que dijimos primero. Y entonces aquí se van a invertir porque para x mayor que a, como el denominador es positivo, pues el numerador tiene que ser negativo para que te dé este signo. Acá al revés. Y en este caso, como se vería la gráfica, pues es de esta forma. Para x mayor que a, f de x es menor que f de a. Y para los menores que a, pues se da la otra desigualdad. Entonces aquí la conclusión es que si n es impar, en general, pues f no tiene máximo ni mínimo. Entonces con esto ya terminamos la demostración del teorema. ¿Alguna otra duda que tengan? Por mi parte, no. Bueno, preguntan que si puedo explicar de nuevo este caso de n impar. Sí, o sea, lo primero que hicimos fue fijarnos en el signo que tiene el x menos a a la n.
Si x es mayor que a, pues x menos a es positivo, y al elevar a la n se preserva el signo, porque n es impar. Y entonces igual si x es menor que a, esto de aquí adentro va a ser negativo, y cuando elevas a la n impar se queda igual. O sea, en el mismo sentido la desigualdad. Entonces, esto es lo más importante del caso de n impar, saber qué signo tiene el denominador. Y ahora aquí, pues lo que habíamos dicho al principio, antes de separar en casos, fue que estos dos términos tienen el mismo signo, la función completa que nos quedó aquí en este límite y el fn de a, porque al final el n factorial pues no influye en el signo. Entonces ahí ya separé en casos de que si esta enésima derivada es positiva, pues todo este cociente también es positivo, pero como bueno, vas haciendo los casos de que cuando el denominador es positivo, pues el numerador también tiene que ser positivo. En el segundo caso, pues ambos son negativos. Y esto de acá, pues sería equivalente a decir f de x mayor que f de a. Y acá al revés. Entonces lo que estamos diciendo es que de un lado de a, o sea, a la derecha, la f tendría un mínimo, pero nada más hacia la derecha, en a. Y acá, pues el f de a sería el máximo, que es lo que se ve de este lado. Entonces, en realidad, ya cuando tomas un intervalo completo, que incluya términos a la izquierda y a la derecha, pues este ya no es mínimo ni máximo. Y bueno, ya el segundo caso, pues es muy similar, nada más intercambiando las desigualdades. Y bueno, de la otra pregunta que habían hecho y que dijeron que bueno, escribieron que con lo que acabo de decir ya se entendió. Pues nada más para concluir con eso que estaban preguntando. Sí, la definición de mínimo local o máximo local, pues de hecho es casi lo que está aquí. O sea, que la función tenga un mínimo local significa que existe un intervalo, o sea, una delta mayor que cero, donde f de a pues es menor que todos los f's de x para x distinto de a. Entonces, como el intervalo está hacia ambos lados, por eso aquí ya no hay máximo ni mínimo. ¿Alguna otra pregunta que tengan de este teorema? Bueno, vamos a ver algunos otros ejemplos para aplicar esto. Como les comentaba ayer, pues, de tantos cursos que tenemos en cada semestre en la facultad, así llevemos nada más los 4 en el caso de la carrera de matemáticas, pues son muchos teoremas los que se ven, muchos resultados y pues es complicado que uno se aprenda todo. Pero, por ejemplo, este resultado, más o menos para tener idea de cómo recordarlo, pues el caso de, para empezar esto de cuando n es par, pues esta parte de la derecha es muy similar a lo del criterio de la segunda derivada, que ese sí definitivamente no se nos debería olvidar jamás en la vida. Entonces aquí pasa lo mismo de que si te da positivo, pues es mínimo, si es negativo es máximo. Y para recordarlo de n par o n impar, pues yo pensaría nuevamente en lo que sucede con las potencias de x. O sea, si tú tienes x a la n con n par, ahí sí se da que hay un mínimo. O si le pones un signo menos, pues ya se convierte en máximo. Y justo para x a la n con n impar,
es donde no hay máximo ni mínimo. Entonces esto pues también coincide con lo que está diciendo el teorema, ¿no? Para n par es donde sí puede haber alguna de estas dos, o donde sí hay más bien. Y si n es impar, pues no. Entonces vamos a intentar aplicar este teorema para algunas otras funciones que ya no sean exactamente estas x a la n. Por aquí abajo debería de haber ejemplos. Bueno, este ya lo hicimos. Ya nada más sería copiar lo que estaba arriba. Pero bueno, lo voy a escribir aquí nuevamente. Aquí tu único punto crítico es el 0. Y vas pues calculando las derivadas en 0 hasta que llegues a una que no se anule. En este caso es la constante 24. Ya al menos la siguiente función cambia. Entonces, bueno, en este caso tendrías que f' de 0 es igual a f' de 0, también la tercera derivada. Todas estas son las que valen 0. Y la cuarta derivada ya es distinta de 0 y es positiva. Entonces lo que te dice el teorema es que primero te fijes en el orden de la derivada que no se anula. Esta es par. Y entonces si es par, se trata de un máximo o mínimo. Ahí nada más tienes que analizar pues, el signo que tiene esta última derivada. Por ser positivo, pues f tiene un mínimo local. En 0. Que de hecho, pues en este caso es mínimo global. Bueno, vamos con esta función, a ver si no se complican las cuentas y me arrepiento de haberla puesto. Entonces aquí tengo la primera derivada. Bueno, parece que no. Entonces, pues vamos a encontrar los puntos críticos para esta función, o sea, los puntos donde la derivada se anula. Entonces puedes dividir entre 3 y te queda que x cuadrada menos 4x más 4 es igual a 0. Y entonces el único punto crítico de esta función sería x igual a 2. Entonces voy a calcular la segunda derivada, que es 6x menos 12. Aquí, por ejemplo, si quisiera aplicar el criterio de la segunda derivada, pues no puedo porque la segunda derivada evaluada en 2 me queda otra vez 0. Pero, pues entonces tengo que seguir derivando hasta encontrar una donde la derivada ya no sea 0, que en este caso es la tercera. Entonces esta es la derivada que ya no se anuló. La primera, pues, también es 0, porque así fue como lo encontramos, igualando la derivada a 0. Entonces por aquí arriba voy a poner. Y en este caso, como es un orden impar, la derivada que ya no se anuló,
Pues entonces la función no tiene máximo ni mínimo en 2. Y de hecho, como este fue el único punto crítico que encontramos, pues ya no va a haber máximo ni mínimo local para toda la función. Porque si la función es derivable, cualquier máximo o mínimo local tiene que cumplir que debe ser punto crítico, es decir, que la derivada se haga cero en ese punto. Entonces esta f no tiene máximos ni mínimos locales. O sea, tendría que ser pues una función o de esta forma. ¿Alguna pregunta de este ejemplo o del anterior? Preguntan que si... Bueno, la primera pregunta, el 3 para decir que es impar, ¿de dónde sale? Ah, ¿de qué es esta tercera? El 3 es el orden de la última derivada, o sea, la que ya fue distinta de 0. Entonces, este 3 sería como la n del teorema. Que lo que decía el teorema es que tienes una función donde las primeras derivadas se anulan y hay una primera derivada que ya es distinta de 0, o sea, la enésima. Y entonces esta n es la que me dice que concluir. Es el orden de la derivada que ya no se anula y en este caso es este 3, que es la tercera derivada. Bueno, después dice, ¿cree que pueda repetir qué se hizo después de establecer x igual a 2? Ajá, este x igual a 2, dijimos, es el único punto crítico porque es la única raíz de la derivada. Entonces, a partir de esto ya sé pues que la derivada evaluada en 2 es 0. Y ahora lo que voy a hacer es ir calculando las siguientes derivadas y evaluarlas en 2. Entonces, si la segunda derivada me diera distinta de 0 cuando la evalúo en 2, ahí ya puedo aplicar el criterio de la segunda derivada como tal. Es decir, si es positivo es mínimo, si es negativo es máximo, pero la segunda derivada todavía es 0. Entonces tengo que pasarme a la tercera. Esta tercera derivada ya no se anula, entonces hasta ahí me quedo y me fijo en el orden de la derivada para aplicar el teorema. Entonces, como el orden es 3 de esta derivada, ya lo que me dice el teorema es que la función no tiene máximo ni mínimo. Y preguntan que si tampoco tiene, bueno, de aquí abajo, nada más para repetir esto que tiene que ver con la última pregunta. Hasta aquí yo sé que
en el valor de x igual a 2, la función no tiene máximo ni mínimo local, es decir, en principio, pues se puede ver así o se puede ver así. O sea, de un lado aumenta, del otro disminuye, es decir, hacia la izquierda puede ser positivo o negativo, pero puede ser máximo o mínimo y hacia el otro lado lo contrario. Y luego, pues lo que dije fue que como este valor de x igual a 2 es el único punto crítico, pues la función ya no tiene máximos ni mínimos locales. Y aquí lo que dije, que estoy utilizando como resultado, pues es que si f es derivable en un número a y f tiene un mínimo o máximo local en a, entonces forzosamente la derivada tiene que valer 0. Quiere decir que a debe ser un punto crítico de f. Entonces, como esto es un polinomio, la función f, pues es derivable en todo punto. Entonces, tus únicos candidatos a máximos o mínimos locales deben ser los puntos críticos. Entonces, como el candidato que era el 2, pues no funcionó, ya no hay puntos máximos ni mínimos locales. Y bueno, preguntan que si tampoco tiene globales, pues no, porque todo... Aquí le podemos poner ni globales. Todo máximo o mínimo global, pues también es local. O sea, la definición de máximo global, pues sería que f de a es mayor o igual a f de x para toda x en el dominio de la función. Y local, pues es que me restrinja a un intervalo. Entonces, si ya lo es en todo el dominio, pues también va a ser localmente. ¿Hay más preguntas de aquí? Bueno, vamos con nuestro último ejemplo, que debería de sonarles conocido. Quién sabe si hicieron el ejercicio que tenía que ver con esta función, pero ¿alguien me podría decir qué propiedad tenía esta función que se les pedía probar? ¿Quién sabe? Que su enésima derivada era 0, evaluada en 0. Ajá, para toda n. Qué bueno que me dijeron, si no ya íbamos a ponerlo en la reposición del examen para que sí se acordaran. Bueno, que esperemos que muy pocas personas hagan la reposición, pero para esta función, ajá, lo que se cumple es que fn evaluada en 0, siempre es 0.
Entonces aquí no puedo aplicar ni siquiera el teorema que acabamos de probar, porque el teorema lo aplico cuando tengo un punto crítico, es decir, que la primera derivada sea cero y encuentre una derivada que ya no se anule. Entonces aquí pues me puedo seguir con todos los naturales y no voy a poder encontrar la n que quiero donde la derivada no se haga cero. Y pues esta función sí va a tener un mínimo. Bueno, vamos a ponerle que no se puede aplicar el teorema. Entonces este teorema me soluciona cómo identificar máximos o mínimos en muchas funciones, pero no en todas, ¿no? Entonces hay unas muy especiales donde ya no se va a poder. En este caso, f tiene un mínimo global en x igual a 0. Y así como el ejemplo que poníamos con x a la cuarta menos x a la cuarta y x al cubo para decir que puede suceder cualquiera de las tres opciones, pues aquí también, ¿no? Si consideras la función con signo negativo, pues este mínimo se va a convertir en máximo. Y también cumple que todas las derivadas se hacen 0 en x igual a 0. Entonces aquí g tiene un máximo global en x igual a 0 y pues todas las derivadas se van a anular. Y para el último caso, de que no sea máximo ni mínimo, pues puedo considerar una función, por ejemplo, para la parte positiva, sea la exponencial así, 0 si x igual a 0, y menos c a la menos 1 entre x cuadrada, si x es menor que 0. Y entonces para esta función, pues otra vez, todas las derivadas van a ser 0. Sería como si esta parte de la izquierda nada más la bajaras. O sea, más o menos esta función del lado derecho se queda igual. Y a la izquierda te queda algo así. Entonces aquí hn de 0 otra vez es 0. Y h no tiene máximo ni mínimo en 0. Entonces este último ejemplo solamente es para ver que hay funciones donde todavía este teorema que es más fuerte, pues no aplica.
relacionado con el teorema anterior, o sea, no este de los máximos y mínimos, sino el primero que vimos de los polinomios de Taylor, pues teníamos un límite de esta forma, ¿no? Te decía que cuando existen las primeras n derivadas en un punto A, entonces la función menos su polinomio de Taylor dividido entre x menos a a la n tiene límite 0 cuando x tiende a A. Entonces, basados en ese resultado, tenemos esta definición. Sé que dos funciones son iguales hasta el orden n en A. Si f de x menos g de x, la diferencia de las dos funciones, entre x menos a la n es 0. Bueno, tiene límite 0, perdón, cuando x tiende a A. Entonces, de aquí lo que sabría por el teorema anterior, o sea, el que vimos ayer, es que pues f de x y su polinomio de Taylor, cuando está definido, son iguales hasta el orden n en A. Siempre que f' de A hasta fn de A existan, para que yo pueda definir el polinomio de Taylor. Entonces esta pues es una pregunta para ustedes. Aquí abajo creo que hay un teorema, pero ese todavía no. Si esto dice son iguales, bueno, hasta el orden n en A, pues si la definición te habla de cierta igualdad, aunque las funciones pues no sean iguales como tal, pues tal vez se pueda dar una transitividad, es decir, que si f y g son iguales hasta el orden n en A, y tienes que g también es igual a h hasta el orden n en A, la pregunta es si será cierto que f y h también son iguales hasta el orden n en el punto A. ¿Qué pueden decir? Sí, no. Digo que sí. ¿Y por qué sí? ¿Solo porque suena que sí? Sí. Porque se parece mucho a la transitividad. Ajá. Pues no sé, esos argumentos no suenan muy convincentes porque pues yo podría poner la definición que sea y no por eso se tiene que cumplir la transitividad. Pues como José si lo f y g son iguales hasta el orden n, pues ¿No? podemos decir que f y g son iguales, ¿no? Hasta ese punto. Y como f y g son iguales y g y h también son funciones iguales, hasta ese momento es el orden n en A, pues Bueno, podríamos no es decir una que igualdad como tal, entonces no puedo decir así, son iguales si la ajá, igualdad es transitiva, pero sí es algo muy sencillo de ver. O sea, porque para ver si esto es cierto o no, me tengo que basar en mi definición. Que sean iguales hasta el orden n en A, pues significa que este límite es 0. Entonces tengo que
límite, bueno, cuando x tiende a A, de f menos g entre x menos a a la n es 0, y también el de g menos h, perdón. Son otras dos funciones que son iguales hasta el orden n. Y entonces, usando estos dos límites, ¿cómo demuestro que f y h también son iguales hasta el orden n? Ajá, sumamos y pues ya nos queda lo que queríamos, ¿no? Entonces aquí sí se cumple la transitividad, pero pues no es nada más porque sí, sino que pues, es algo que se puede demostrar. Aquí puedo poner g menos, es f y g, perdón. F menos g y g menos h. Y ya es la suma de dos límites que sí existen y ambos valen 0. Entonces vamos a quitar esto y lo ponemos. Entonces f y g son funciones, perdón, f y h son funciones iguales hasta el orden n. Entonces vamos a seguir utilizando esta definición ya con pues propiedades más interesantes que solamente esta transitividad, pero que vamos a usar en algún momento. Entonces, para que tengan presente este límite. Bueno, este es un lema que quiero probar para demostrar lo que estaba aquí abajo. Ay. Lo que quiero probar es que si tengo dos polinomios, pues aquí expresados con potencias de x menos a, de grado menor o igual a n, que cumplen esa definición de que son iguales hasta el orden n en a, pues en realidad se trata del mismo polinomio. O sea, sí, aquí con los polinomios de grado menor o igual a n, son equivalentes las definiciones, la que acabo de dar y la igualdad usual. Entonces, para probar este teorema de comparar los polinomios, pues primero voy a ver con uno solo, que esto lo podría interpretar como que si tengo un polinomio de grado menor o igual a n, que es igual a 0, hasta el orden n, en a, entonces, pues r tiene que ser el polinomio 0. Entonces vamos a intentar probar el lema. Y ya, pues el teorema va a salir muy rápido usando este resultado. Entonces, para seguir con nuestra práctica de las demostraciones por inducción, pues vamos a hacerlo así. Por inducción sobre n. Entonces, la base que es para n igual a 1,
Pues voy a tomar un polinomio de grado menor o igual a 1. Preguntan que qué significa esto de polinomio en x menos a. Ahorita, pues en la demostración va a aparecer, que fue algo que definimos en nuestra primera clase. Bueno, lo mencionamos en nuestra primera clase de polinomios de Taylor, pero ahorita va a aparecer. De grado menor o igual a 1, tal que, pues límite cuando x tiende a de r de x entre x menos a es 0. Y entonces lo que tengo que demostrar, pues es que r es el polinomio 0. Como es un polinomio de grado menor o igual a 1, pues r lo podemos ver como pues, el término de grado 0 más, bueno, el término independiente más b1 por x menos a. Así se vería r de x. En general, polinomio en x menos a, pues es como los que teníamos de los polinomios de Taylor, que tienes el x menos a expresado así en potencias. Aquí como es de grado 1, pues, bueno, grado a lo más 1, así se vería r de x. B0 y B1 son números reales y esos son los que tienes que probar que valen 0. Bueno, primero podemos notar que el límite de r de x, cuando x tiende a A, va a ser 0, porque bueno, esto es algo que pasa en general. Si tú tienes un cociente que tiende a 0, pues en automático el numerador debe tender a 0, porque pues para este caso lo puedes expresar así como límite cuando x tiende a A de la función que ya sabes que tiende a 0 por x menos a, que aquí también va a tender a 0. Entonces esto te va a quedar como pues, 0 por 0. Entonces el límite del numerador, ese va a ser 0. Pero r de x, pues ya lo escribimos como b0 más b1 por x menos a. Y cuando tú tomas el límite, cuando x tiende a A, pues esta parte te va a dar 0 y nada más te queda b0. Entonces, usando el límite de r de x, ya llegamos a que el término independiente vale 0. Y eso significa que el polinomio, pues nada más se convertiría en b1 por x menos a. Y si lo sustituimos en el límite original, el que estábamos suponiendo que es 0, bueno, este es el que ya sabemos que es 0, pero lo puedes reescribir como, bueno, sustituyes r de x, que es b1 por x menos a,
Y entonces el límite de este cociente, como se va a cancelar el x menos a, nada más te queda b1. Entonces quiere decir que b1 también es 0. Y por lo tanto, pues el polinomio es la constante 0. Entonces eso sería para la base. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Mientras vamos a escribir la hipótesis de inducción. ¿No hay preguntas de la base? En mi hipótesis de inducción, pues diría que estoy suponiendo que el teorema se cumple para los polinomios de grado menor o igual a n. Si R es un polinomio de grado, bueno, en x menos a, de grado menor o igual a n, y este límite es 0, la conclusión es que R es el polinomio 0. Eso es lo de mi hipótesis de inducción, que se aplica para cualquier polinomio de grado menor o igual a n. Entonces ahora vamos a tomar un polinomio de grado menor o igual a n más 1. Esto lo puedes escribir como b0 más b1x menos a, hasta llegar a bn más 1 por x menos a la n más 1. Entonces, este es un polinomio, sin el es, en x menos a de grado menor o igual a n menos 1. N más 1. Y dentro de lo que estoy suponiendo de esta R de X, también se incluye lo del límite. O sea, lo único que tengo que probar es que con estas hipótesis, el polinomio es otra vez la constante 0. Entonces, ¿qué podría hacer aquí? Pues primero, puedo demostrar que B0 vale 0 de la misma forma que hice en la base. O sea, vimos que el límite del numerador, pues ese tiene que ser 0. Y luego evaluando, porque el polinomio pues es una función continua, en x igual a a, pues nos queda que b0, que es el término independiente, fue 0. Entonces eso casi lo podríamos repetir nada más cambiando ciertos exponentes. Si no lo quieres repetir, pues puedes poner como que un resultado
más general al principio sobre esto de R de X, que tiene que tender a 0. Y aquí sí, no sé por qué, faltó una línea para que dijera que X tiende a, aquí arriba. Entonces, esto también lo puedo escribir como X menos A a la N más 1, o sea, el límite que ya conozco, que vale 0, y multiplicado por X menos A a la N más 1. Entonces, si expreso R de X así, pues ya tengo un producto de dos funciones cuyo límite de ambas es 0. Entonces, nuevamente, R de X tiende a 0 cuando X tiende a A. Y si calculamos el límite, pues se anulan todos los términos salvo el primero. Entonces, este límite de R de X te queda otra vez como B0. Y ya tendrías que B0 es igual a 0. Eso quiere decir que pues R de X es con los términos a partir de B1. Es menos A. Entonces casi voy a repetir lo que hice en todo lo de la base. Porque nuevamente ahora ya me paso al límite que tengo por hipótesis. Entonces tengo que 0 es igual al límite cuando X tiende a de esta R de X entre X menos A a la N más 1. Entonces sustituyo quién es la función R de X. ¿Y ahora qué podría hacer aquí para usar la hipótesis de inducción? Tengo este límite por ahora que sé que vale 0. ¿Qué hacemos para usar la hipótesis de inducción? Puedo factorizar un X menos A. O, bueno, directamente voy a dividir entre X menos A arriba y abajo. Entonces aquí tendría límite cuando X tiende a de X menos A la N. Ahí, bueno, indicado vamos a dejar el X menos A que se cancela. Y entonces ya tengo un límite que sigue valiendo 0, pero de un polinomio de grado a lo más n entre X menos A a la N. Entonces, como esto de aquí tiene grado menor o igual a n, voy a poner y cumple la igualdad de aquí arriba.
por hipótesis de inducción, este polinomio es 0. Entonces quiere decir que todos estos coeficientes valen 0 y el polinomio R pues, también es la constante 0. Entonces aquí puedes decirlo de dos formas. Una es como lo acabo de mencionar, que pues todos estos coeficientes valen 0 y como ya dijiste que el B0 también, pues entonces R es la constante 0. O la otra forma en que podrías decirlo, pues es que R de X es X menos A por todo el polinomio que ya habíamos dicho que es el 0. Entonces te queda X menos A por 0 y la misma conclusión. Entonces con eso terminaría nuestra prueba por inducción de este resultado. Siempre que tengas un polinomio de grado a lo más n y que el límite del polinomio entre x menos a la n sea 0, entonces el polinomio tiene que ser la constante 0. ¿Alguna pregunta de aquí? Al principio de la demostración pone que el límite de x cuando tiende a de r de x, eh, bueno, le multiplica el x menos a, ¿no? Sobre x menos a. Y lo va, no, ahí mismo. Aquí. Bueno, se hizo aquí Ajá, en la base y también en el paso inductivo. ajá. Entonces, eso no se podría hacer si el límite no existiera. No, o sea, aquí digamos que lo que estoy haciendo es separar los dos límites y ambos existen. Entonces, si alguno de los dos no supiera que existe, pues no puedo separarlos. En algunos casos podría utilizar otro resultado. Por ejemplo, si tuvieras una función que ya sabes que tiende a 0, por otra cuyo límite no existe, pero que está acotada, pues hay un resultado que te dice, ¿no? Que si tienes una función que tiende a 0 y la multiplicas por una acotada, pues entonces el producto sigue tendiendo a 0. Pero ahí pues tendría que ser explícito con eso, ¿no? Decir las hipótesis que estoy usando. Aquí la ventaja pues es que ambos límites sí existen y son 0. Pero si uno no sé que existe, pues tengo que argumentar de otra forma. Y el límite de r de x solita, sí existe también por hipótesis. No es hipótesis, más bien aquí lo estoy probando. O sea, porque R de X lo puedo ver como este producto de dos funciones cuyo límite es 0. Entonces aquí estamos demostrando que el límite de R de X también es 0. Ah, ok. Va, gracias. ¿Alguna otra duda que tengan de esta parte? Bueno, entonces ya tenemos este resultado y lo podemos aplicar al teorema de aquí abajo. Es muy rápida la prueba. Me dice que si tengo dos polinomios de grado menor o igual a n otra vez,
que son iguales hasta el orden n. Entonces, eso va a implicar automáticamente que se trata del mismo polinomio. Entonces, esto es consecuencia directa del lema anterior porque si son iguales hasta el orden n, yo sé que por hipótesis límite cuando x tiende a A de la diferencia entre x menos a a la n es 0. Eso es el significado de que sean iguales hasta el orden n en A. Pero, pues, esto que está en el numerador es una diferencia de dos polinomios, entonces sigue siendo un polinomio. En x menos a. Y tiene grado menor o igual a n. O sea, el grado de un polinomio no crece cuando hago una suma, bueno, de dos polinomios. No crece cuando sumas o restas los polinomios. Entonces aquí arriba tienes un polinomio de grado menor o igual a n y lo que nosotros probamos es que para esos polinomios, si este límite es 0, entonces el polinomio tiene que ser la constante 0. Entonces el lema anterior te dice que P menos Q es 0. Es decir, que P es igual a Q. Y bueno, si no te convence eso de que el grado no aumente, pues simplemente puedes escribir así los polinomios de P de X es, no sé, B0 y llegas hasta Bn por X menos A a la N. Q de X sería otro polinomio de grado a lo más N. Y cuando haces la resta, pues únicamente te quedan los coeficientes restándose. Entonces puede que el grado disminuya, pero nunca va a ocurrir que aumente. Puede disminuir, por ejemplo, si estos son de grado n y tienes el mismo coeficiente y aquí ya se hace 0. ¿Hay preguntas de este teorema? ¿O ya están muy cansados como para preguntar algo? Bueno, vamos con el último resultado que también es muy inmediato de los anteriores. Este ya lo usaremos la próxima semana. Entonces dice que si f es una función tal que existen las derivadas hasta orden n en A, o sea, con eso otra vez ya puedo definir el polinomio de Taylor de grado n. Entonces el corolario me dice que si tengo un polinomio de grado menor o igual a n, igual a f hasta el orden n en A,
Entonces, este polinomio tiene que ser el polinomio de Taylor. Entonces, igual y ahorita ya dicen, ¿quién sabe qué está diciendo? Pero la prueba es así inmediata porque, o sea, tengo que P es igual a F hasta el orden N. Entonces, ese es por hipótesis. Además, algo que habíamos dicho antes, que fue después de la definición, de ahí partió todo. Que f de x, pues siempre es igual a su polinomio de Taylor de grado n, hasta el orden n en a. O sea, fue el teorema que probamos antes. El de... Y la otra cosa que también habíamos mencionado, pues es la transitividad que se da con esta definición. Entonces, como P es igual a F y F es igual a este polinomio de Taylor, pues entonces P y el polinomio de Taylor otra vez son iguales hasta el orden n. Y lo que acabamos de demostrar es que si tienes dos polinomios iguales hasta el orden n en a y que son de grado menor o igual a n, pues tienen que ser iguales. Como P y el polinomio de Taylor son de grado menor o igual a n, entonces P es igual a polinomio de Taylor. Entonces el resumen de este corolario es que el polinomio de Taylor de f de grado n en a es el único que cumple esta propiedad. Si tienes otro, pues tiene que ser el mismo polinomio de Taylor. Entonces esto ya lo utilizaremos la próxima semana. Y ahora sí, si no tienen alguna pregunta, pues nos quedamos hasta aquí.